Amén, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Me escuchan? Espero que se encuentren Amén. muy bien en esta hora, aquí por la tarde y allá por la noche. Es un honor y un privilegio poderles saludar a ustedes, a Diona, bienvenida, a María, Marcela, Lisa, Yasmín y entre los que se vayan a conectar, son más que bienvenidos a nuestro servicio virtual. De verdad que somos muy contentos en esta hora porque el Señor se mueve en nuestras vidas. Creo en mi corazón de que este mensaje el Señor se va a mover en nuestros corazones porque el día de ayer venía estudiándolo toda la noche, literal casi no duermo, venía estudiándolo hace días y te digo de que el Señor tocó mi corazón y me hacía como entender cosas que realmente le estaba pidiendo a Él. Entonces sé de que el Señor se va a mover en tu corazón. Yo le invito a que disponga ahí su mente, su alma y todo su espíritu para recibir de la palabra, pero también para llamar delante de aquel que pueda hacer la obra. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor se mueve en nuestras vidas? Si usted lo cree, levante esa manito ahí donde está. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, llamamos delante de tu presencia. Es un honor y un privilegio poder llamar delante de ti. Sabemos, Señor, de que tú en medio de tu amor y de tu misericordia has estado ahí con nosotros siempre. Nunca nos has dejado en todas las etapas de nuestras vidas, desde nuestra infancia hasta el día de hoy. Sé, Señor, de que han pasado, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Tenemos muchas cosas que contar y si contaríamos en esta hora de qué nos ha librado, por dónde hemos pasado, a veces por aflicciones, por tristezas, por agobios, por desesperaciones. Pero aún así también hemos pasado por momentos alegres en nuestras vidas, como nuestros hijos, los empleos, las graduaciones y entre esas tantas cosas que tú también nos confortas y todo. Queremos encomendar delante de ti toda la gloria. Por eso sabemos, Señor, como la predicación de los tres pasos de un adorador, Señor, es el reconocer de que tú eres nuestro Señor y que tú lo provees todo. No hay nada que podamos hacer por nuestra voluntad, a menos de que queramos, Señor. Todo, absolutamente todo va sujeto a tu providencia y realmente, Señor, tú usas todo a nuestro favor, a ayudarnos siempre a moldear nuestras vidas, a cómo llegar a ser esos conquistadores o personas ideales delante de tu presencia, pues tú quieres que lleguemos a la estatura del varón perfecto y de la mujer perfecta delante de tu presencia. Por eso, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos escuchas, así como a Ana, porque sé que aquí hay muchos que hemos orado, clamando delante de ti, pidiéndote, Señor, una respuesta y tú te has movido. A veces no en nuestro tiempo, pero sí te has movido y nunca nos has dejado, has permanecido fiel y nos has demostrado de que esa oración que hicimos quizás hace un año o hace algún tiempo se cumplen, bendito Dios, porque es tu tiempo perfecto y podemos ver tu providencia en cada una de las cosas, también en cómo nos has moldeado. Literalmente ha sido un proceso hermoso que queremos bendecirte a ti y exaltarte. Hoy, Padre Celestial, yo te pido, Señor, por cada uno de los que están conectados. Señor, mira sus vidas, mira su corazón, mira su familia, mira su entorno, su circunstancia. Dios mío, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, de que nos ilumines, nos llenes de tu divina sabiduría para entender tu palabra, también para ponerla por obra, y Señor, y que puedas confortar allí, Señor, porque muchas veces no entendemos, bendito Dios, de que tú tienes un llamado específico para con cada uno de nosotros. Por eso lo creo con todo mi corazón. Manifiéstate a cada uno de los que están allí conectados. Mira la vida de María, de Lisa, de Yasmín, de Kevin, de Marcela, de Diona, bendito Dios, de Cindy, de Gloria, bendito Rey, que llaman delante de ti, de Natalia, Señor. Padre, en esta hora, bendito Dios, muévete en cada uno de nosotros, que podamos sentir tu presencia. Estamos en un tiempo en vivo donde todos estamos juntos. Ahí, Señor, desde nuestro hogar, pero delante de tu presencia, tú estás con cada uno, Señor, porque tú eres omnisciente, eres omnipresente, Padre, porque bendito Dios, tu divina presencia está con cada uno de nosotros. Vives y moras en nuestro corazón. Por eso hoy ofrecemos holocausto en nuestra
comportamiento, Señor, en nuestros diezmos y ofrendas, en nuestra obediencia, en nuestra disposición. Dios mío, todo lo entregamos delante de ti en esta hora, en este servicio que es tu servicio, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, tú eres santo y poderoso. Acá también. Entonces yo quiero comentarles de que cuando entramos al contexto, Josué hizo conforme a lo que Dios le mandó, ¿cierto? Pero acontece que cuando ya Josué se dividió las tierras, inmediatamente se dividió las tierras hacia donde iban a ir cada una de las familias de Israel. Las familias de Israel, así como Caleb, que él dijo, yo hoy conquisto mi tierra, que se sentía joven aún en sus 80 años. Eso mismo le pasó con todas las tribus. Cuando se repartieron las tierras tenían que ir y conquistar también. Entonces aconteció de que el pueblo como tal sí conquistó, pero nunca fueron capaces de echar, o expulsar a toda la gente que ya vivía en esas tierras que Dios le había prometido. Por lo cual el Señor quizás se disgustó un poco, inmediatamente les dice de que bueno, como no hicieron conforme a lo que Él mandó, pues esa gente ya iba a vivir dentro de ellos y que Él los iba a probar con esa gente. Pues aconteció, como prácticamente actúa o opera el enemigo, inmediatamente esta gente que ya tenía su cultura, tenía su forma de vivir, tenía sus dioses, en este caso el dios Baal y el dios de Acera, una mujer de la fertilidad. Entonces acontece de que en los lugares altos esta gente ofrecía sacrificios. Cuando fue pasando la generación de Josué, cuando fue pasando la generación que conquistó, inmediatamente las nuevas generaciones empezaron a casarse con esos digámoslo así, con esos gentes de esa tierra y empezaron a adorar a los dioses que ellos tenían, generando así de que el Señor se disgustara en gran manera, a tal punto en el que inmediatamente, voy a mirar acá algo, disculpa, generando así de que el Señor se disgustara fuertemente, pero también ocasionando de que la gente, los hijos de Israel, pecaran delante de Dios. ¿Cómo? Adorando a Baal y adorando a esta mujer, a esta diosa de Acera, que es a Astarot. Y Astarot es una mujer de la fertilidad, pero los que ofrecían también sacrificio a Baal era prácticamente este dios que le entregan los ciertos hijos y los ofrecen en sacrificio. O sea, imagínate tú hasta dónde había llegado el pueblo. Pues inmediatamente ahí empieza el libro de los jueces. Y entonces también quiero entrar al contexto de que eran jueces. Jueces, o cuando hablamos del libro de los jueces, no literalmente era un juez político, un juez civil o penal que se encargara solamente de juzgar. No, los jueces, en este caso de los libros de jueces, eran personas que Dios escogía de una manera específica para libertar a Israel, porque por culpa de su pecado ellos habían caído en desobediencia, pero también Dios los había castigado así en varias ocasiones. Inmediatamente Dios los desahuciaba y los entregaba en las manos de sus enemigos por causa del pecado. Y después de que Dios los libertaba, inmediatamente les volvía a recordar de que Él los había sacado de Egipto, pero a su misma vez los había vuelto a librar de las garras de sus enemigos, para que ellos fueran obedientes de ahí en adelante. Pero aconteció de que así pasó con muchos. Desde el capítulo 1 de Jueces, así nos topamos con esta gente que inmediatamente venía, en consecuencia venían ellos desobediendo al Señor, pero literalmente no había, prácticamente para ellos era muy difícil, porque cada vez que se levantaba un juez, que en este caso era un militar o una persona que Dios escogía específica, dentro de esos está Débora y también está Barak. No sé si recuerdan a Débora y Barak, personas que también pelearon por el pueblo y que los libertaron de las garras de los enemigos. Inmediatamente venía y Dios los libraba a través de las manos de estas personas que Dios levantaba. A esto les llamaban jueces. ¿Me explico? Entonces estas personas cuando libraban al pueblo, Dios les daba como ese descansito, 40 años, pasaban 30, 40 años y al pueblo como que se les olvidaba de que Dios los había vuelto a libertar y volvían a caer en el mismo error. ¿Cuál era el mismo error? Volver a adorar a Baal y volver a adorar a esas diosas, a esos dioses paganos, generando así que Dios se disgustara, cayendo en fornicación
idolatría, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué pasó? De que dentro de esa época ya Dios había vuelto a disgustarse un poco debido a que los israelitas habían vuelto a caer en lo mismo. Inmediatamente durante un transcurso de 7 años, imagínate tú que durante un transcurso de 7 años, el Señor le entregó a Israel a las manos de los moabitas. Y los moabitas empezaron a generar en el pueblo de Israel un yugo de esclavitud muy fuerte. Y yo les quiero comentar cuál es ese yugo. Sino que estoy entrando a contexto para que de pronto entendamos a qué me voy a referir yo en la prédica. Entonces, en el libro de Jueces, capítulo número 6, el llamamiento de Gedeón, inmediatamente dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Mire el tiempo. Y la mano de los de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, o sea, imagínate tú el tiempo de la siembra, era tanto el temor que los agolpaba a esta gente, que ellos inmediatamente empezaron a hacer unas cuevas específicas, lugares fortificados allá en las tierras altas. Pero lo triste de esto es que desde allá veían cómo todos los madianitas, junto con la gente, con los medas, ¿cómo se llama eso? Se me va el nombre, voy a leer. Pues sucedía que cuando Israel sembraba y subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente, que eran medoriadores, ¿cómo se me fue el nombre? Ya les digo cómo. Los madianitas y los amalecitas, y en este caso los hijos también del Oriente, que eran los asirios, pero eran los rebeldes, los que mantenían por ahí robando, ¿cierto? Entonces esta gente llegaba hasta la tierra del pueblo. Inmediatamente ellos acampaban donde estaban los cultivos, todo lo que ellos habían sembrado, donde estaba el ganado. Y esta gente por apenas ya estaba el tiempo de la siega, ellos venían y eran como langostas. Dice la escritura que eran demasiados, eran como la arena del mar, que no podían ni contar los camellos de esta gente. Ellos llegaban y se sentaban ahí, hacían campamentos y se comían todo lo que habían sembrado los israelitas durante todo el año. Y entonces era para ellos algo muy triste, porque no tenían provisión para comer. Ellos prácticamente estaban bajo temor de que los mataran, estaban también bajo ese temor de morir de hambre, porque no dejaban nada. Esta gente, después de que arrasaba con lo que había en su cultivo, inmediatamente se iban hacia otro lugar y andaban 48 kilómetros comiéndose en todo lo que había como si fueran langostas, dice la escritura. Esta gente arrasaba con todo lo que habían cultivado, sembrado durante todo este tiempo. Y por eso los israelitas se llenaban de oprobio y tristeza, porque la mano de esta gente era súper fuerte. Eran más de 135,000 soldados. O sea, era demasiada gente como para decir de que ellos los iban a atacar. No tenían cómo defenderse, aparte por culpa del pecado que tenían, que no querían reconocer. Por eso Dios los había entregado en manos de esta gente. Pues déjeme decirte que el pueblo de Israel se estaba empobreciendo, prácticamente no tenían cómo vivir, prácticamente están invadidos de terror. Entonces déjame decirte también de que ellos habían caído en esta apostasía, ¿sabes? Porque no era cualquier cosa adorar a Baal ni a Astarot, que en este caso era la diosa de Acera, que en este caso también lo ponían en los lugares altos, le hacían una escultura y sacrificaban ahí para estos dioses. Dios estaba realmente muy disgustado con esta situación. Son cosas que quizás nosotros en algún momento nos puede haber pasado con nuestras generaciones, que a veces no entendemos el porqué de las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, pero aquí vamos entendiendo qué va pasando. Entonces ellos, cada vez que llegaba esta gente, vivían escondidos. Tú sabes qué es trabajar todo un año y apenas ya llega el tiempo de disfrutar de lo que Dios te quiere dar, del fruto de tus manos, inmediatamente venga el enemigo y te lo arrebate. Te arrebate lo que es tuyo, te arrebate lo que te pertenece, por lo que tanto tiempo luchaste.
Eso tiene que ser muy difícil para el ser humano. Ellos se escondían llorando en sus cuevas, viendo cómo esta gente sacrificaba sus vacas, sacrificaba sus corderos, el sacrificio que habían hecho para alimentarlos porque no tenían cómo. Y esto pasaba así, cada año venían y arrasaban con todo. Entonces, digámoslo así, que el yugo, porque no estaban siendo esclavos de esta gente, pero literalmente sí estaban pasando por un momento muy difícil. Ellos no tenían cómo asumir esto, y por eso el llamamiento de Gedeón, que en este caso va a ser el nuevo juez, o sea, el salvador, digámoslo así, en palabra minúscula, de la época, del momento, de la circunstancia. ¿Por qué? Porque a eso le llamaban jueces, esos que Dios utilizaba para librar al pueblo, así como Sansón. Recuerdan que Sansón en un momento él también viene a ser juez de Israel porque libró al pueblo de los filisteos, ¿me explico? Entonces, cuando Dios llama a Gedeón, es un llamamiento muy similar al de Moisés. Y por eso me llamó mucho la atención, porque cuando Dios se le presenta a Gedeón, se presenta como el ángel de Jehová de manera personal, como si Dios había llegado acá en presencia, así como si se hubiera incorporado o en forma de hombre, porque este señor de Gedeón pudo verle cara a cara, pero él no entendía de que se trataba del ángel de Jehová que estaba hablando directamente con él. Inmediatamente cuando él lo llama, el llamado de él es específico. Gedeón se encontraba labrando la tierra y tratando de labrar la tierra, quiere decir cortando lo que había cultivado para esconderlo, para que esa gente no lo comiera todo. O sea, así estaba la gente, tratando de esconder lo que más podía, porque llegaba esa gente y ya no había nada que hacer. Entonces Gedeón está en esta posición, está en la posición de que está ahí triste, afligido, con su familia escondida, mientras él, casi que arriesgándose a que lo maten, era ahí cortando el trigo para esconderlo donde podía, para que esta gente tan siquiera le dejara algo, para no morir de hambre en el tiempo que se venía, que realmente no iba a ser un tiempo bueno, era un tiempo donde tenía que volver a cultivar. Y durante 7 años había pasado lo mismo. Este era el 7º año de su tristeza, de su amargura, de lo que estaba aconteciendo en su vida. 7 años donde quizás ellos habían estado desesperados, clamando también a Dios, pero quizás Dios no los escuchaba, porque ellos seguían prevaleciendo, adorando a Baal y a Asera, ¿me explico? Entonces, en este caso, dice la escritura que cuando se le presenta el ángel de Jehová, se le apareció y le dijo, y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo diría, dentro de mi concepto, que Gedeón de alguna u otra manera se sintió como varón esforzado y valiente. Yo estoy aquí escondido y lleno de temor. Pero sabes, el Señor le hablaba a Gedeón desde la parte donde él ya sabía que iba a hacer con él. Porque Dios nunca te va a llamar a ti como cobarde, porque tú eres cobarde en este momento. Quizás es tu percepción de persona, sentirte cobarde, sentirte que estás apagado, sentirte que no hay esperanza. Quizás muchos de nosotros nos hemos sentido en algún momento así, donde nadie nos entiende, donde sentimos que no valemos la pena, donde creemos que no somos valiosos, donde creemos que de pronto no nos van a dar las cosas porque quizás nosotros no tenemos la capacidad en nuestra mente inferior. Pero sabe, Dios estaba llamando a Gedeón como varón esforzado y valiente. Dios ya tenía un llamado específico, ya sabía qué iba a hacer con él. Dios no lo veía como un campesino, Dios lo veía como un libertador, Dios lo veía como un conquistador. Y yo quiero decirte que así Dios te ve a ti, por más que tú te sientas en tu circunstancia oprimido y apagado, pues Dios te sigue viendo como el varón esforzado, la mujer valiente que eres, porque Dios sacará de ti la piedra preciosa que ya estableció en tu vida. Dios se va a levantar en ti de una manera poderosa que tú no te lo podrías imaginar. De hecho, el llamado de Gedeón es un llamado desde la parte del temor. Él está ahí, no entiende ni con quién habla. Imagínate tú que no sabe ni con quién está hablando. Y Gedeón le pregunta al ángel de Jehová, sin saber que se trataba del mismo Dios que estaba hablándole cara a cara. Y él le hace las preguntas que quizás tú y yo nos preguntaríamos en algún momento. Y yo sé de que tú y yo le haríamos la misma pregunta a esa persona. Imagínate tú que Gedeón le pregunta: venga, si Jehová está conmigo,
Entonces, ¿por qué esta calamidad? Le está diciendo a Dios sin saber que es Él. Y le está preguntando, bueno, si Jehová está conmigo, entonces, ¿por qué esta calamidad que estoy enfrentando? ¿Por qué? Y también le pregunta, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué ya no hay milagros acá en el pueblo? Tercera pregunta, ¿por qué estamos tan abandonados? No sabía qué era lo que pasaba. Él no comprendía de que se trataba también de por culpa del pecado, de sus padres, de lo que pasaba. La cuarta pregunta es, ¿por qué de entre todos los amalecitas? O sea, esta gente, ¿por qué? Si en algún momento pues fuimos como... Pero sabes, la escritura dice en el versículo 14 del capítulo 6 que el Señor inmediatamente mirándole de frente, el Señor ahí frente a frente le miró a los ojos directamente y le dijo, ve con esta tu fuerza, o sea, le está diciendo, ve con lo que tienes, ve con tu fuerza, o sea, no tenía nada. Esto nos cuestiona tremendamente, ¿no? Él no tenía absolutamente nada, no tenía en qué caerse, estaba escondiendo un poquito de comida para no morirse en los días que venían. Pero el Señor lo mira frente a frente y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y dice, no te envío yo, y se está presentando, le dicen, no te envío yo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, yo no tengo con qué. Inmediatamente le dice, aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabes? Nosotros como iglesia virtual, déjame decirte de que el llamado de nosotros fue un llamado similar. Nosotros fuimos llamados a llegar a muchas personas, a predicar el mensaje del Señor, a llegar al corazón de la gente, a decirle a la gente que el Señor salva, rescata y perdona, a decirle a la gente que el Señor puede romper la cadena de tu vida, a decirle a la gente que el Señor puede sacarte de la esclavitud, de la pobreza, de eso que te tiene atada. El Señor puede romper con eso. El Señor nos llamó como iglesia virtual a llegar a muchas personas, pero sabes, en estos momentos si hablamos de recursos, si hablamos de cosas, no tenemos. Pero esta palabra me venía a mi corazón con tanta alegría y fuerza, porque quizás en algún momento también yo como pastor me he sentido desmotivado, porque yo he dicho, Señor, pero entonces ¿con qué vamos a llegar a toda esa gente? Porque si es mucha la gente. A mí me han llamado personas con ganas de suicidarse, personas con problemas. Inmediatamente yo me postro y empiezo a orar delante del Señor y empiezo a clamar al Señor y le digo, toma el problema, la dificultad de esta persona. Dios mío, muévete de una manera especial y poderosa. Y esas quizás han sido nuestras armas, pero sabes, han sido suficientes. El Señor se va a mover en tu vida, en tu circunstancia. Quizás hoy el llamado que el Señor te está haciendo a ti es un llamado donde quizás tú no comprendes, donde tampoco estás entendiendo la voz del Señor, pero el Señor te está llamando a decirte, vea, con lo que tienes, aunque creas tú que no tienes nada, yo te veo como un conquistador, como una persona valiente, como una persona esforzada, que va a llegar a las metas, que va a cumplir mi objetivo. Y sabes, pelearás con tus problemas como un solo hombre, porque en este momento el Señor le decía a Gedeón, sabes, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos, los amonitas, como un solo hombre, porque eran demasiados, eran mucho más que ellos. Y así son los problemas en nuestras vidas, así son las adversidades, así son las aflicciones, así son las tristezas. Llámale como le quieras llamar, nos agolpan, nos aporrean, no sabemos qué hacer. Pero el Señor le está diciendo, con las fuerzas que tienes, que quizás podría ser un insulto para Gedeón, no tengo nada, Señor, con lo que tienes, con eso yo haré la obra. Pero el Señor inmediatamente dice que esa misma noche,
después de que este hombre ya entiende que se trataba del ángel de Jehová, trae una ofrenda, lo que tenía, escúcheme, eso lo ves ahí en el capítulo 6. Estamos hablando del capítulo 6 de Jueces, capítulo 7, listo. No que no lo leo porque es muy largo, entonces se vuelve muy extenso, pero yo le invito a que lo lea. Entonces, en el capítulo 6 dice la escritura que entonces Gedeón le dice, bueno, entonces si eres tú realmente, espérame, no te vayas, quiero ir a traerte lo que tengo, en holocausto, y lo quiero traer delante de ti. Dice la escritura que él fue y preparó lo única toro que tenía, la vaca que tenía, lo que tenía de trigo, dice que lo coció, que era como decir un bulto de trigo, y lo trajo delante de él. Dice que trajo una sopa, incluso le dio tiempo a hacer una sopa y lo trajo delante de la presencia. Inmediatamente el Señor le dice, ponlo ahí en la piedra, que significa entregar, adoración, dar. Inmediatamente el Señor dice, ponlo ahí, y dice que con el báculo lo tocó y se prendió el holocausto como si fuera una adoración delante de Dios. También Gedeón lo entregó todo, pero esa misma noche, dice el versículo 25 del capítulo 6, que aconteció que en la misma noche el Señor se le presentó. Dice, le dijo, ya escuchó fue la voz, y le dijo lo siguiente, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, ¿cierto? Conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificio en holocausto con la madera de la imagen de acera, pues la pondrás como si fuera leña, ya harás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres y hizo con sus siervos como Jehová mandó. Sabes, yo quiero decirte de que a veces nosotros tenemos que romper con cosas del pasado. Hay cosas que no entendemos. Y yo quiero decirte, hay cosas que tus padres hicieron, con las que tienes que romper. Y el Señor está mandando a Gedeón, ¿sabes? Si quieres conquistar, yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero quizás algún padre, alguna madre hicieron brujería, hicieron hechicería, le ofrecieron sacrificio a dioses por dinero, por algunas cosas. Eso hay que romperlo si tú quieres prevalecer, si tú quieres conquistar, porque a veces no hemos entendido por qué pasamos por esos tiempos, a veces no entendemos por qué vivimos así, a veces no entendemos por qué la enfermedad, a veces no entendemos por qué las cosas, pero déjame decirte que el Señor está claro, te está haciendo un llamado a liberación, te está haciendo un llamado a que conquistes, pero también te está haciendo un llamado a romper con lo que hay en tu generación, en tu familia. Entonces el Señor le manda de una manera explícita a Gedeón, diciéndole, tienes que romper con ese Dios de Baal y con esa Dios de Astarot. Dios de Baal y de Astarot. Entonces el Señor le dice que vaya y ofrezca un sacrificio para expiar ese pecado, para así ser perdonado desde la parte de su familia y empezar el proceso que Dios manda. Un hombre de Dios o una mujer de Dios primero empieza a poner su casa, su propia casa la pone en orden. Entonces es necesario de que identifiquemos el problema. Le digamos al Señor, Dios mío, muéstrame cuál es el problema que hay en mi generación. Quizás en mi pasado, porque habían pasado 40 años y por culpa de que se les olvidó las cosas, volvieron a caer en el mismo pecado. Entonces necesito que ahí empieces a meditar y le digas, Señor, muéstrame cuál es el pecado de mis padres y de mis pasados, porque si me ha afectado a mí, a mi generación, pues yo seré como el Gedeón de mi generación y tú romperás con ese altar. Señor, yo te pido perdón por eso y empezar a clamar a Dios, porque Dios va a romper con esas maldiciones del pasado, te lo aseguro. Amén. Entonces dice la escritura que Gedeón empezó a obedecer. Por eso yo le he puesto la valentía de obedecer. Gedeón empieza a seguir el consejo de Dios, empieza a seguir conforme a su palabra, y él empieza a actuar conforme a ello, y Dios lo empieza a librar y le empieza a decir qué hacer, le empieza a decir cómo debe hacer las cosas.
Pero entonces el Señor le dice, eso es lo primero, y lo segundo es que te prepares porque ya en esto llega los medianitas, ¿cierto? En el versículo 33, cuando el Señor le dice a Gedeón, todas estas cosas, todavía no habían llegado esta gente que venía a torturarlos. Ellos apenas iban al tiempo de la cosecha, entonces ya esta gente estaba por venir. Por eso estaban tan presionados, tan llenos de temor. Dice la escritura en el versículo 33, pero todos los madianitas, amalecitas y de los del oriente, o sea, sus enemigos se unieron con otros, o sea, sus enemigos se unieron con los amalecitas, también enemigos de Israel, y aparte de ellos con merodeadores asirios. O sea, era demasiada gente. El enemigo era como la arena del mar, como las langostas incontables. Cuando hablo de langosta, no es las del mar, estaba hablando de grillos grandes que comían el cultivo. Para que asimilemos a qué se refiere. Entonces era como ese tipo de plagas que llegaban y eran por millares que se comían los cultivos. O sea, era demasiado. El ejército que venía, así como el Señor le estaba llamando a Gedeón, lo llamó en el tiempo oportuno. Para ellos quizás ya no había nada que hacer, pero el Señor se movió en el tiempo que Él lo vio pertinente. Y es normal, ¿sabes? Como la precisión de un reloj, los amalecitas y sus aliados llegaron para la época de la siembra. Así que había llegado el momento de demostrar para qué Dios lo estaba llamando. Y lo que a mí me llama la atención y me parece fenomenal es que la escritura dice en el capítulo 7, ese se me fue, pero ahí dice entre el capítulo 7 y el capítulo 6 de que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Gedeón necesitaba prácticamente entregarlo todo, pero en sus fuerzas, en su mente quizás estaba diminuta. ¿Sabes cuándo se le cambió la perspectiva a Gedeón? En el momento determinado que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, inmediatamente dice la escritura que este hombre se llenó de un vigor, se llenó como de estrategia, inmediatamente el hombre empezó a actuar de una manera determinada, ¿verdad? Un segundo, por favor. Entonces inmediatamente cuando el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, fue que él empezó inmediatamente a llamar a la gente de Israel. Mandó a llamar a los de Abiaser, mandó a llamar a los de Manasés, mandó a llamar a los de Zabulón, a los de Aser, a los de Neftalí y a todo el pueblo que estaba de Israel. Inmediatamente llamó a los hombres a la guerra y los hombres escucharon el llamado y vinieron delante de él. ¿Y sabes cuántos eran? Y logró recaudar mucho ejército, 32,000 hombres. ¿Usted sabe qué es eso? En el estadio de Medellín caben, si no estoy mal, como 60,000, 35,000 personas. Haga cuenta, un estadio lleno de gente. Este hombre logró recopilar un montón de hombres, pero sabes, como el enemigo se había unido con otras 2 tribus más, el enemigo era de 135,000 hombres, o sea, los triplicaban. Entonces es normal de que la duda llegue, a pesar de que Dios nos ha hablado de una manera especial, Dios nos ha hablado de una manera específica. Muchas veces a nosotros nos viene igual el temor, y es normal la duda. Entonces Gedeón se llenó de duda y empezó a clamar al Señor y empezó a decirle que cómo iba a librar la batalla, y empezó a decirle de una manera quizás dramática, porque él empezó a actuar como de manera dramática, a decirle: Señor, muéstrame si es así, si no es así. O sea, le tenía que reconfirmar. Entonces dice el versículo 36 que Gedeón dijo a Dios: si has salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Entonces empezó a poner como una tela, y él le dijo: si en la mañana la tela está seca y el suelo tiene rocío de la mañana y está mojado, pues yo entenderé que es señal tuya. Y así lo hizo Jehová.
Y al otro día fue y la tela estaba seca y el piso estaba mojado. Y después le dijo, bueno, y si mañana llueve y el piso está seco y la tela mojada, pues entenderé qué señal tuya. O sea, él de manera dramática empezó a decirle, Señor, dame respuesta de esta manera para yo entender si es así. Y yo no sé si tú, al momento de enfrentarte con tus dificultades, te has llenado de duda, o que de pronto la duda haya tocado a tu puerta, porque es normal. Si le pasó a Gedeón, pues imagínate que se iba a enfrentar a 135,000 soldados y él solo logró recopilar 32,000. A pesar de que eran muchos, pues esa gente era como la arena del mar, los iban a destruir, y eso era algo casi que obvio para él. Pero él estaba pensando bajo su cabal. Él estaba pensando bajo su pensamiento. Él estaba pensando bajo lo que podía hacer con sus fuerzas. Y yo quiero decirte a ti de que no es con espada, ni es con ejército. La escritura dice en el capítulo 7 de que el Señor le empezó a decir a Gedeón qué hacer. Y entonces Gedeón siguió haciendo la voluntad del Señor. Y imagínate tú, si él está lleno de duda, si él está lleno de temor, y el Señor le diga, bueno, Gedeón, creo que es mucha gente con la que vamos a librar la batalla. Y entonces Gedeón, imagínate tú el susto de Gedeón, ¿cómo así que mucha gente antes necesitamos más, Señor? Y el Señor le dice, necesito depurar. Yo no quiero librar a Israel con tanta gente. Necesito librar a Israel con cierto grupo de soldados. Entonces el Señor empezó a decirle, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. O sea, que ellos mismos digan, ay, vea, nosotros con nuestras fuerzas pudimos. Mi mano me ha salvado, decía el Señor. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase del monte Gaal. Y se volvieron del pueblo 22,000, o sea, él tenía 32,000 soldados listos para la batalla. Pero imagínate tú que esa gente también estaba llena de temor. Entonces el Señor le dijo, dígale a la gente, el que tenga miedo, el que sienta cobardía, que se vaya para su casa mañana. Y sabes, se empezó a ir un montón de gente, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 22,000 se fueron. Y eran 32,000. Quedaron 10,000 soldados. Quedaron 10,000 soldados. Esta gente quedó totalmente asustada, no sabían qué hacer. Imagínate cuál sería el pensamiento de Gedeón simplemente al escuchar de que ya se trataba de una lucha totalmente desigual. O sea, el enemigo lo sobrepasaba en gran manera. Para su mente quizás el enemigo ya tenía las de ganar, ya no había nada que hacer, pero el Señor vuelve y lo llama y le dice, Gedeón, aún es mucha gente, hombre, necesito que los lleves a un lugar porque allí los voy a probar y voy a depurar otro poquito. Imagínate Gedeón, yo creo que rascaba la cabeza y decía, Señor, pero ¿cómo voy a pelear yo? ¿Cómo voy a hacer? Y eso es algo que nos puede pasar a todos, cuando nos vemos apurados, cuando vemos que no nos salen las cosas, cuando vemos que no hay recursos, cuando vemos que hay una enfermedad que no va, cuando vemos que el matrimonio no sale, como que todo empieza prácticamente ahí en contra de nosotros, como que se nos crecen los problemas. Pero el Señor le dice que vayan a ese lugar, y en ese momento dice la escritura que el Señor mandó a separar dos grupos al momento de tomar el agua. ¿Y sabes cuántos quedaron de un lado? 9,700. Y del otro lado quedaron 300 personas. Imagínate cuál sería el grupo que de pronto Gedeón pensó que el Señor le iba a entregar. Y el Señor le dice, Gedeón, vete con solo los 300. ¿Esparta o qué? Vete solo con los 300. Con esos 300 yo voy a librar a Israel. Con esos 300 te daré la victoria. Gedeón, yo me imagino que lleno de temor, de susto, a lo que usted quiera, pues hizo así. Gedeón se fue e hizo conforme a la voluntad del Señor. Sabes, esto es algo tremendo, pero a la misma es espantoso para nuestra mente.
¿Sabes? El Señor quería liberación de tal manera que nadie se llenara de gloria, sino que la gente entendiera de que el Señor los había librado con mano poderosa. Pero yo les digo que el llamado de Gedeón es un llamado similar al de Moisés, porque la gente tenía que ver las proezas del Señor. Entonces de esta manera se cumple Romanos capítulo 1 versículo 20, porque decía Pablo a los romanos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por los hombres, ¿cierto? Pero por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, cuando nos salva a nosotros, no tenemos cómo decirle a la gente qué pasó. Cuando Dios sana a una persona, la sana del cáncer, se le quema el cáncer. El médico no tiene cómo decir yo lo hice, sino que el médico dice: hermano, eso es un milagro. Nosotros no damos todo por perdido, y vea, se le sanó el tumor de la mente, del cerebro. Es un milagro, ¿no? Ella tenía que estar muerta, y así mismo va pasando. Entonces, cuando el Señor empieza a librarnos, el Señor empieza a librar a la gente, a moverse, siempre va a haber un momento en el que no tenemos cómo explicar, pero a la misma vez no tendríamos otra excusa de decirte que fue alguien, sino que era solo algo sobrenatural. Por eso se cumple la escritura en Romanos capítulo 1 versículo 20. Entonces Dios quería liberar a Israel de una manera poderosa, que la gente entendiera de que tenían que deshacerse de esos dioses paganos, que tenían que arrodillarse y pedirle perdón al Señor, para el Señor decirle: vea, yo los libré, y así como los libré, tienen que volver a mí. De esa manera es que nosotros volvemos a la presencia del Señor, cuando el Señor nos sana, ¿verdad? Entonces, ya nosotros no vamos a ser esclavos del temor. Así que, iglesia virtual, el Señor te dará la victoria. El Señor te dará la victoria. El Señor te dará la victoria en el problema, circunstancia, adversidad, mente, tristeza, agobio, desesperación. Lo que estés enfrentando, el Señor te va a librar, y ya no serás más esclavo del temor. Ya no te tendrás que esconder. Ya no te tendrás que tocar en ese punto que te duele. Ya podrás mirar tus manos, tu rostro, tu cuerpo, de pronto esas heridas del pasado, porque a veces nosotros estamos marcados casi que por vida. Pues sabes, déjame decirte que ya no habrá más de eso. El Señor se moverá a tu favor, y con poco te liberará, con poco te dará la victoria con lo que tienes. Tienes poquita fe, con eso el Señor te da la victoria. Simplemente trata de creer, simplemente trata de poner delante de Él todo lo que eres a Él. En obediencia el Señor se moverá, porque es triste decir de que esta gente se escondía y miraba cómo el enemigo ganaba. Pues llegó el tiempo de tu conquista, llegó el tiempo de levantarte, llegó el tiempo de creer, llegó el tiempo de hacer lo que no hacías. Así que empieza a preparar tu mente y las experiencias de Gedeón para poder tener el éxito que tuvo. Yo lo asocio con la obediencia. Yo lo asocio con la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque el hombre, como punto número uno, tuvo una firmeza, o sea, tuvo una convicción al llamado. Él confió plenamente en el Señor. Por eso Gedeón confió totalmente todo lo que era él al Señor. Aseguró su llamado de forma dramática. O sea, él sí le pidió al Señor de que, bueno, muéstrame allá si ese pañuelo se moja o no. Y el Señor le mostró. También tuvo tenacidad con su propósito. Cuando el ángel de Jehová le había instruido, inmediatamente empezó a hacer conforme a lo que él mandó. ¿Sabes? Quizás la condición en la que él se encontraba podía impedir de que él actuara, pero él hizo conforme a lo que el Señor le mandó. Tuvo tenacidad en su corazón. ¿Sabes? La fidelidad a lo espiritual es importante también, porque Gedeón, en el momento que el Señor le habló y le dijo: ve y destruye esos dioses de tu padre, inmediatamente hizo conforme a ello. Tuvo fidelidad espiritual. Por eso yo te pido que escudriñes tu mente y le pidas al Señor qué es lo que hay que romper del pasado. Así que hay que destruir aquellos ídolos, hay que destruir aquellos altares que se proclamaron en algunos tiempos. Hay personas que las ofrecían. Hay niños que los ofrecían a brujos, a satánicos, a dioses, a estatuas. Nadie
Estaba libre porque eran padres que no sabían ni entendían y se dejaban llevar de las riquezas. No sabían qué estaban haciendo. ¿Sabes? Por eso hay que romper con eso, inmediatamente levantar un altar a Jehová y decirle: Dios mío, yo te pertenezco a ti, me he entregado a ti, tú eres mi Señor, mi Salvador, líbrame de todos los pecados de mis padres, y desde ti empezará la nueva generación. Tus hijos serán bendecidos partiendo desde ti, desde tu vida. Amén. Discúlpeme tanto tutear. Entonces, el coraje también de Gedeón para encarar el peligro, ¿sabes? Llamó el pueblo a pelear. Y el pueblo, a pesar de que se reunió, no tenían cómo. O sea, imagínate tú el coraje que tuvo que tener Gedeón para no demostrar que estaba lleno de temor. Al ver esa gente como la arena del mar, ellos venían desde lejos, ellos podían ver cómo venía esa gente. Los camellos de ellos, dice que se ponían a contarlos y no podían contarlos. Eran extremadamente demasiados. Era un ejército de 132,000 hombres. Era demasiado. Pero aún así, el coraje que tuvo para enfrentarse a ellos con 300 personas. Yo creo que ahí se midió el límite de un hombre. Y aún así Dios los libró de una manera poderosa. De una manera poderosa, con solo 300 personas. Dios le dio la estrategia, el Espíritu de Dios lo tenía domado. Él estaba guiado, estaba prácticamente actuando y operando conforme a la presencia. Por eso escuchaba la voz de Dios patentico. E inmediatamente dice la Escritura que Gedeón fue conforme a lo que el Señor le mandó. Apenas escuchó del sueño de que el Señor le había entregado a los madianitas en la mano a él, porque él fue hasta al campamento, porque Dios lo mandó hasta allá. Escuchó el sueño de uno de los enemigos que decía de que ellos iban a perder. Inmediatamente se llenó de vigor y interpretó el sueño del enemigo. Partiendo desde allí, Gedeón, Dios le dio una estrategia específica, ¿sabes? Él no se fue con espada a pelear con los 300. Él se fue con el zofar y con instrumentos de música. Inmediatamente dice la Escritura que mandó a un grupo por allá, a otro grupo por allá, otro grupo por allá, otro grupo por allá, con tinajas de agua, tinajas para quebrarlas y sonar el zofar, o sea, trompeta. Inmediatamente en el desierto rodearon a sus enemigos y entonces él dio la orden para que empezaran a tocar trompeta y a mencionar el nombre de Jehová y de Gedeón, y empezaron a quebrar las tinajas, tocaron el zofar y empezaron a clamar delante de Dios, pero con címbalo, ¿sabes? Con instrumentos de música. Y esta gente se empezó a matar entre ellos. O sea, los enemigos empezaron a huir de temor, empezaron a huir espantados, y esta gente empezó a huir y se empezaron a herir entre ellos, y después ellos se fueron en contra y ahí sí empezaron la batalla. Pero sabes, Dios ya los libró. Inmediatamente, mientras el enemigo huía, ellos iban asesinando por la espalda a todo aquel que encontraran. Y sabes, Gedeón, no murió ni un hombre de ellos. Y se unieron los otros israelitas a perseguir a los enemigos, y Dios los libró de la mano de aquellos. ¿Sabes? Cuando emprendamos una misión especial que Dios nos haya encarado, debemos de tener seguridad de que Dios nos acompaña. Si no creemos de que Dios está con nosotros, no estamos haciendo nada. Y por eso yo a veces digo: bendito sea la persecución. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos ser desafiados permanentemente. Porque los enemigos no son para que nosotros muramos, no, sino para que confiemos y nos acerquemos a Dios. Quizás estamos en la posición de escondernos, tratar de que el enemigo nos haga tanto daño, pero sabes, el miedo retumba en nuestro alrededor. Pero déjame decirte que no importa la circunstancia, no importa la adversidad, el Señor te librará, el Señor te dará la fuerza, la capacidad mental, la estrategia para salir de donde estás. Tú vas a salir de donde estás. Tú vas a salir de donde estás,
porque el Señor Dios te dio la victoria y hoy te estás diciendo de que te tienes que levantar. Con lo poco que tienes o con lo mucho, levántate y sé valiente, esfuérzate y camina hacia la conquista. No más mentalidad de pobre, no más mentalidad de temor, no más mentalidad de que no vales nada. Se acaba eso en el nombre de Jesús y te levantas porque el Señor va contigo. Donde quiera que tú vayas, nadie te podrá hacer frente. Tú serás un hombre y una mujer de conquista. Serás levantado y la gente admirará tu presencia, pero es porque Dios está contigo. El enemigo lo entenderá y huirá de ti. El Señor se va a mover, pero necesitamos gente, así sea poquita, así seamos poquito, no importa. El Señor se moverá, la victoria de Él dará los recursos, el Señor dará la estrategia. Iglesia virtual, el Señor dará la estrategia, el Señor dará la estrategia para que salgamos adelante como debe de ser. Pero tenemos que creer con todo nuestro corazón, tenemos que obedecer a la presencia y al llamado que tenemos específico de Dios. Dios nos dio un llamado y no podemos desfallecer. Tenemos que seguir, tenemos que perseverar, aunque veamos que las cosas no dan, van a dar, vamos a llegar a muchísima gente. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Con poquitos. Y aunque muchos nos han dicho de que quizás no somos muchos, de que quizás somos un grupito, déjame decirte que llegaremos a naciones llegaremos. El Señor se moverá y se van a acordar del Señor que vive por los siglos de los siglos, de que nos dará la victoria. Amén. Señor nos dará la victoria en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tu depresión. Te dará la victoria. Levántate, sé valiente y esfuérzate, porque la conquista no es para solamente quedar. Sí, tenemos temor a veces. Levantémonos, pero vamos con todo. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, de que seas tú moviéndote en cada corazón. Yo no sé qué está pasando por la mente de mis hermanos en esta hora. Yo no sé qué está pasando por sus mentes. Quizás le estás trayendo a sus mentes, Señor, cuál era el pecado de sus padres. Quizás le estás trayendo a sus mentes cuál era aquella, bendito Dios, circunstancia en la que se encontraban. Quizás le estás trayendo a su mente cuál es la persecución que el enemigo tiene para con ellos. Yo no sé, Señor, qué estás trayendo a su mente, pero yo sí digo algo en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que venció por los siglos, de que Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria en lo que esté pasando por tu mente. Declárale, dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo me levanto. Heme aquí, envíame a mí, yo me levanto. Heme aquí, envíame a mí, yo me levanto delante de ti, Señor. Úsame a mí para romper con el pecado de mis padres. Úsame a mí para romper, Señor, con la persecución a mi familia, con la persecución a mis hijos. Úsame a mí, Señor, así como usaste a Gedeón. Quiero obedecer delante de ti, quiero ser obediente, por eso entrego sacrificio y alabanza y adoración delante de ti, Señor. Lo entrego todo, así como Gedeón soy, dile, así como Gedeón soy confiado a ti, y aunque no tengo mucho, también ofrezco sacrificio, ofrezco de lo que tengo como primicia delante de ti, la traigo ante tu altar, Señor, porque tú recibes todo lo que soy, todo lo que tengo, y me usas a mí con todo lo que soy, Señor, y me sacas, bendito Dios, a conquistar, bendito Dios, lo que ni mi mente alcanzaba a imaginar, ni lo que ni nuestros ojos creían que iban a ver. Lo veremos con nuestros ojos, cómo nuestros enemigos van a caer delante de nosotros. El Señor se moverá, el Señor se moverá. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los super bendiga a cada uno de ustedes. Amén.